Hola, buenos días, mis queridos estudiantes y amigos. Un buen día de Dios para cada uno de ustedes, para todo esta aula de quinto de secundaria, grabando desde mi domicilio una vez más para ustedes con mucho cariño. Pues esta semana nos toca avanzar historia de la música y vamos a abordar un tema muy bonito, muy interesante, que nos sirve como conocimiento general también, el cual es los instrumentos musicales. ¿Ya? Es un tema de bastante interés a nivel mundial. ¿Por qué motivo? Porque los instrumentos musicales son aquellos que han acompañado a la humanidad en el transcurso de todas las épocas para poder interpretar y manifestar música, acompañando los sentimientos, como ya hemos hablado, sentimientos de alegría, de tristeza, de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? De adoración a Dios o a los dioses que tuviera cada pueblo. Entonces los instrumentos han ido sufriendo diferentes avances, han ido teniendo, como se dice, evolucionando, ¿no? Así como la ciencia, así como la medicina, así como tanta cosa ha ido evolucionando, igual los instrumentos musicales. ¿Cómo fueron inventados los instrumentos musicales? Los instrumentos musicales pues nacieron de la necesidad de la imitación a los sonidos naturales. El hombre primitivo trató de imitar, ¿ya? Trató de imitar los ruidos que salían de la naturaleza y comenzaron a mirar y a fabricar sus primeros instrumentos, como ser los bombos, por ejemplo, cuando el ser humano, el primitivo, hacía su ropa de cuero, pues los cueros los templaban para que seque, no faltó que cayera un coco en el bombo, en el cuero y suene pues como bombo. Entonces se dieron la idea de fabricar los primeros bombos. No faltó quien observe que por un tronco hueco entraba el viento soplando y salía un silbo, un sonido bonito. Entonces juntaron las cañas huecas, hicieron las primeras flautas, las primeras zampoñas, las primeras flautas de pan, ¿no? Y bueno, comenzaron a inventar los instrumentos de cuerda también a raíz de mirar sus arcos de flecha que daban sonido, etcétera. Y comenzaron a nacer los instrumentos y fueron desarrollándose conforme la humanidad también fue creciendo, fue evolucionando intelectualmente. Entonces los instrumentos musicales hasta hoy en día se clasifican en cuatro grandes familias, ¿ya? Cuatro grandes familias. Antiguamente se decían tres, pero a partir ya del siglo XIX para adelante comenzaron a nacer las últimas familias de la cual vamos a hablar hoy día. Entonces vamos a comenzar a hablar con los instrumentos más antiguos que son los instrumentos de percusión. ¿Ya? Los instrumentos, bueno, aquí en esta imagen les estoy mostrando que hay cuatro familias, que son la familia de percusión, la familia de viento, la familia de cuerdas y los electrónicos, ¿ya? Percusión, viento, cuerdas y instrumentos electrónicos. Entonces esas son las cuatro familias de los instrumentos musicales, ¿ya? Ahora vamos a entrar a mirar sus clasificaciones. Vamos a comenzar a hablar primero de los instrumentos de percusión. Ya, aquí tenemos los instrumentos de percusión. En primer lugar, instrumentos de percusión de membrana de sonido indeterminado. Cuando decimos sonido indeterminado es porque el sonido que producen no ocupa un lugar dentro de la escala musical. La semana pasada nosotros avanzamos solfeo, avanzamos la lectura de las partituras, ¿no? Estos instrumentos de sonido indeterminado, pues su sonido no ocupa un lugar dentro de la escala, solamente producen ruido, pero estos ruidos combinados hacen ritmo, ¿ya? Entonces, ¿cómo producen el sonido los instrumentos de percusión? Los instrumentos se llaman de percusión porque hay un percutido, hay un golpe. Entonces, los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonido por medio del golpe
y se dividen en dos grupos que son los percusión de membrana, sonidos indeterminados. Tenemos la pandereta, la caja, tenemos el bombo, tenemos las chachas, las claves, ¿no? Los palitos, tenemos los sonajeros, tenemos los atabales, tenemos muchos instrumentos, los platillos, etcétera, 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 ¿no? Estos son los instrumentos indeterminados que producen sonido, ruido, pero que se ocupan en la música. Luego tenemos aquí los instrumentos de percusión de sonido determinado. Son también que se golpean, pero esto sí, al ser determinado, el sonido que produce ocupa un lugar en la escala musical. Aquí tenemos el dibujo de unos timbales. Los timbales se golpean y dan sonido determinado. Algo muy de moda en nuestras ciudades de Bolivia, en Trinidad y el Beni, en las bandas estudiantiles, son las liras de percusión que tocan, ¿no? Golpeando, son instrumentos de percusión. También tenemos el xilófono, instrumento de percusión, que es fabricado de varias placas de metal parecido a la lira. Y tenemos la marimba. Tenemos la marimba también, que sirve para poder hacer el sonido de percusión de sonido determinado, pero la marimba es un instrumento de madera, ¿ya? Estos serían los dos grupos de la familia de los instrumentos de percusión. Pasamos a la siguiente lámina y es los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento se subdividen en tres familias: instrumentos de viento de madera, instrumentos de vientos de metal y los instrumentos de viento artificial. Miremos los de madera. Los instrumentos de madera se caracterizan más que todo porque, pues, como su nombre lo dice, son fabricados de madera. Aunque mismo aquí también se incluyen a los instrumentos que son con lengüetas de madera, como ser el clarinete, el fagot, el saxofón, mismo que todo su cuerpo es metálico, pero la maderita es la que les hace sonar, también entra en este grupo. Pero los instrumentos de madera legítimamente son estos que están aquí, miren. Hemos puesto aquí zampoñas, tenemos quena, hay flauta transversa nativa, está el pinquillo, la tarca, ¿no? Son estos los instrumentos de madera. Y su sonido es suave, es un sonido muy bonito, bien suave, apacible, ¿ya? Luego tenemos los instrumentos de viento de metal. Los instrumentos de viento de metal tienen un sonido ya más fuerte. Si uno quiere, los vuelve estridente, pero también es muy bonito saberlo tocar, ¿no? ¿Quién no se emociona con escuchar una orquesta, una banda, donde se escucha la trompeta, la trompa, el trombón de vara, o ya sea el trombón de llaves, la tuba, ¿no? O el eufonio, también lo llamamos el barítono o el bombardino, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos hacen parte del segundo grupo, que son los instrumentos de metal, ¿ya? Y su característica de sonido es que su sonido es más fuerte, es más potente. Y el tercer grupo de los instrumentos de viento están los instrumentos de viento artificial, o que tienen unas membranas adentro, ¿ya? Que al nosotros trabajar con un fuelle es como si fuera una caja torácica que agarra aire. Entonces, al agarrar el aire, entra el aire a través de unas lengüetas y eso hace vibrar y eso hace que suene los instrumentos. Cuando nosotros lo apretamos nuevamente, se sale el aire y al salir el aire pasa por esas lengüetas y produce el sonido. Y aquí tenemos el bandoneón en primer lugar. El bandoneón es muy parecido al acordeón, muchos lo confunden, pero es más liviano, un poco más pequeño, y en ambas manos tiene botones, unos botones más grandecitos que los bajos del acordeón. El bandoneón es un instrumento muy ocupado para tocar los tangos de Argentina, ¿ya? Tenemos el acordeón, aquí vemos el acordeón. El acordeón, como su nombre lo dice, pues hace acordes.
Aquí en la mano izquierda tiene una serie de botones donde el acordeonista toca con acordes. Y en la mano derecha tiene un teclado similar al piano. Entonces es diferente al bandoneón, pero a la vez es igual, porque tiene el mismo mecanismo de fuelle. Y por último tenemos un instrumento que tendría que ser el primero, ¿no? Pero ya es extinto, ya no se usa porque se modernizó. Es el instrumento de viento artificial que se llama el armonio. El armonio tenía, así como estoy apuntando aquí, la forma de un piano. Dentro de su estructura de su cuerpo tiene un fuelle parecido al acordeón, ¿ya? Que también hace el mismo trabajo de agarrar aire y de botar aire. ¿Y cómo hace esto? A través de estos pedales. Miren, el que tocaba el armonio tenía que estar pedaleando como hacían nuestras mamás con las maquinitas de costura, ¿no? Si él quería que suene más fuerte el armonio, pues tenía que pedalear más rápido. Vean la dificultad. Pero el músico, la persona que le gusta la música, también le gusta de lo que le cuesta, ¿no? Lo que le cuesta, se empeña y va agarrando, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido una persona que he sido muy curioso. Yo he tocado casi todos los instrumentos, ¿no? No puedo decir sé tocar y dominar, pero no, por lo menos tengo un conocimiento básico de tocar un acordeón, un violín, una tarca, una quena, una zampoña, una trompeta, un piano. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque me gusta la música. Entonces, el que le gusta, a pesar que cueste un poquito, pues se empeña y saca. Y eso era lo que se forzaba el que tocaba el armonio. Como ahora salieron los órganos electrónicos, que es enchufar nomás el enchufecito a la tomada de energía y bueno, pues uno toca tranquilo, sin necesidad de ese trabajón de estar moviendo los pies para acumular el aire, ¿no? Muy bien, esta sería la segunda familia. Nos vamos a la tercera familia de los instrumentos musicales y son los instrumentos de cuerdas. Los instrumentos de cuerda los vamos a dividir en tres grupos. Tres grupos que están divididos según la forma de interpretarlo. ¿Cómo producen sonido los instrumentos de cuerda? Producen sonido a través de hilos o cuerdas de diferente material que son tensadas y estiradas y bueno, estas cuerdas en un caso son pulsadas o rasgueadas, en otro caso son frotadas o en otro caso son golpeadas. Y es por este motivo que las cuerdas las dividimos en tres grupos. En primer lugar, los instrumentos de cuerda rasgueada o pulsada. ¿Ya? Los instrumentos de cuerda rasgueada o de cuerdas pulsadas son aquellos que van nuestro rasgo, nuestro pulso directo a la cuerda. Como ser, aquí tenemos la guitarra, tenemos la mandolina, el arpa, el banjo, el charango, el cavaquinho, ¿no? Todos esos instrumentos que nosotros conocemos muy bien que la persona tiene que ponerle los rasgos o de su pulso son las cuerdas pulsadas, ¿ya? El segundo grupo serían los instrumentos de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerda frotada necesitan un arco que está con una fabricación de madera en la parte superior y unos hilos que en su origen eran hilos de cabello de la cola de los caballos, de los mejores caballos que tenían las colas bien largas. Esos cabellos, los profesionales que tallaban, que hacían, pues los estiraban y hacían el arco con este cabello áspero, frotaban la cuerda, ¿ya? Hoy en día hay arcos aún de pelos de caballo, de cabellos de caballo, pero ya la tecnología ha avanzado que ya se hace de un nylon especial, ¿no? Porque la fabricación es hartísima y no abastece pues estar buscando caballos en semejante calidad. Entonces, en esta familia de los instrumentos de cuerda frotada vienen toda la familia de los violines. Imagínense, aquí tenemos el violín, es el que lo pone uno en el hombro, ya entre el mentón y el jajo.
y va tocando su violincito. Luego está la viola, que es un poco mayor al violín, algunos la confunden, dicen un violín más grande. No, se llama viola. Después de la viola viene el violonchelo, es un instrumento un poco mayor que la guitarra, donde el violonchelista lo toca, él se sienta y pone este instrumento entre sus piernas y va tocando, ¿no? Es un violín grande, más grande que una guitarra, ese es el violonchelo. Y por último, el contrabajo es lo mismo que un violín, pero mucho más gigante ya, que es hasta más alto que una persona, entonces uno lo toca de pie, ¿ya? Estos son los instrumentos de cuerda frotada. Nuestros nativos también inventaron instrumentos de cuerda frotada en una tacuara, ¿ya? Entonces se lo llamó violín tacuara, pero eso ya quedó como historia, ¿no? Y por último tenemos los instrumentos de cuerdas percutidas. Volvemos a hablar. Los instrumentos de cuerda percutida son los que necesitan ser golpeados. Entonces tenemos el piano. El piano es un instrumento que hace parte tanto de la familia de percusión, porque es golpeado, como también hace parte de la familia de cuerdas. Aquí adentro, miren donde estoy apuntando, aquí adentro tiene unas cuerdas. En esta mecánica del piano hay unos martillos que al golpear la tecla son activados el martillo y el martillo ¡ting! golpea la cuerda. La cuerda son unos alambres de diferentes calibres. Según el calibre y según la pesada y la templada, pues da el sonido tan hermoso como es el piano. Alguien me decía, licenciado, yo pensaba que el piano era que funcionaba electricidad. Hoy en día existen los pianos eléctricos, pero vamos a hablar eso en el siguiente grupo. Pero el piano real, el piano propiamente dicho piano, nació acústico. No necesita electricidad. ¿Por qué? Porque está en sus cuerdas, al igual como está la guitarra con sus cuerdas, igual el piano. Parece un instrumento electrónico, pero no. El piano acústico es el que tiene el sonido más original y más lindo que puede ser, ¿ya? Por más bello y caro que sea el piano electrónico, no va a igualar al 100% al sonido de un piano acústico, ¿ya? Y por último tenemos el instrumento de cuerda percutida, que es el birimbao. Aquí tenemos una morena tocando su birimbao. Es una caña, su cuerda, tiene un coco, una especie de coco, donde ellos van golpeando, pum, 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 ¿no? Este instrumento lo ocupan más que todo en Brasil para la danza folclórica muy bonita y conocida, la capoeira. Para la capoeira lo ocupan y lo inventaron el birimbao, ¿ya? Espero que les esté gustando la clase y nos vamos a la última familia de los instrumentos musicales. Está la familia de los instrumentos electrónicos. Ya como les dije, a mediados del siglo XIX para adelante, comenzó a entrar la tecnología grande en todos los sentidos. Inventaron las computadoras y con ello fueron inventándose los instrumentos musicales también, ¿ya? Y conforme fue avanzando la tecnología, aparecieron los celulares, hoy en día están los táctiles y ya nadie quiere usar de teclita, ¿no? Y cada vez más sofisticado. Entonces los instrumentos musicales también han tenido esa evolución tan grande, tan hermosa, al extremo que hay instrumentos que han llegado a, inclusive, a imitar la voz humana. ¿Ya? Yo he encontrado teclados, órganos, que cantan las notas. Comienza en el bajo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Y va, es una extensión grandísima, comienza cantando, parece un hombre con la voz más gruesa, y termina cantando una mujer con la voz más aguda. Imagínense, los instrumentos musicales ya están reemplazando hasta la voz humana. Y estos instrumentos musicales electrónicos, estoy hablando de los electrónicos, imitan a todos los demás. Vean, aquí tenemos este órgano, que nosotros lo llamamos órgano, en realidad su nombre es teclado electrónico. Con todos estos botones, hay un botón donde usted le aprieta piano, suena piano. Guitarra, suena guitarra.
Lira, suena lira. Trompeta, suena trompeta. ¿Sí? Lo programa, cada tecla tiene un sonido de bombo, de maraca, de esto. Entonces, está tan completo y el que sabe manejarlo tecnológicamente, pues, la tiene toda la orquesta en su teclado. ¿Sí? Los instrumentos de percusión también están incluidos entre los electrónicos porque ya no necesitan aquellos aparatangos. Aquí como vemos toda la batería. Aquí tenemos una placa que hace también, es pequeñito, tipo una carpeta, se ocupan los palitos y ahí toca la batería, ¿no? Entonces es totalmente maravilloso también los instrumentos electrónicos y son los más actuales, que los vemos en todo lado, ¿sí? Su sonido está fácilmente para ser amplificado, para sonar fuerte, ¿no? A eso se refiere amplificado, donde se enchufa un plus y se da al parlante con más facilidad que para los demás instrumentos que hay que ponerle un micrófono, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, esta es nuestra clase de los instrumentos musicales. Espero que les haya gustado, que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana.